Recibir, ¿no?, en matemática a Eduardo Sáenz de Cabezón, ¿no? Él es un divulgador matemático, creo que está por demás decirlo, ¿no? Y él viene, ¿no?, por invitado, ¿no?, por la Universidad Mundial, el Vicerrectorado de Investigación, ¿no? Entonces vamos a tener el gusto, ¿no?, de tenerlo acá y dirigirnos una charla, ¿no?, y luego un conversatorio, ¿no?, con él, ¿no? Bueno, Eduardo. Sí, bueno, muchas gracias por recibirme aquí, por venir. Sí que a lo mejor lo que puedo hacer es contar un poco qué hago en matemáticas, por poner un poco de contexto, y a partir de ahí podemos hacer preguntas y así, si os parece, ¿no? Entonces, mi investigación en matemáticas se centra en tres áreas fundamentalmente. Voy a ir poco a poco. Yo trabajo sobre todo con objetos combinatorios. Entonces, los objetos combinatorios tienen tres aspectos, ¿no? Hay un aspecto teórico, podríamos decir que hay un aspecto de aplicaciones, y hay un aspecto computacional, algorítmico, si quieren, ¿no? Entonces yo trabajo en las tres cosas, en los tres aspectos, ¿no? ¿En qué hago en cada uno de esos aspectos? Vale, voy a usar colores diferentes porque me gustan mucho los colores. Entonces, en aspecto teórico, yo trabajo sobre todo en ideales monomiales. Ideales monomiales. Entonces, los ideales monomiales son un tipo de estructura algebraica que se llama ideal, y ocurren dentro del anillo de polinomios, en varias variables. Yo creo que todo el mundo identifica que lo que llamamos polinomios, x cuadrado más 3x menos z, bueno, pues en lugar de usar solo x, uno puede utilizar muchas variables. Uno puede usar x1, x2, x3, x4, eso se complica enormemente. Entonces es una estructura muy rica, muy interesante, muy bonita de trabajar, y dentro de esa estructura del anillo de polinomios, el objeto más fácil con el que uno puede trabajar son ideales monomiales. Y ya solo en ideales monomiales, pues yo llevo ahí como 20 años trabajando con eso, que se supone que es lo fácil. Entonces, pues ahí estoy. Veo la estructura de ideal, la estructura de módulo, etcétera, sobre los ideales monomiales y trabajo en muchas cosas sobre ellos, ¿no? Los ideales monomiales tienen una cosa particular muy bonita, que es que se pueden conectar muy fácil con los complejos simpliciales. Esto se hizo en los años 70 por parte de Stanley, sobre todo, y Reisner, en los años 70. Entonces, los complejos simpliciales son el objeto fundamental de la topología algebraica, combinatoria. Entonces, aquí entramos en otro área. Digamos, voy a ir anotando. Voy a gastar todos los colores. Vale, aquí estamos en álgebra conmutativa. Es decir, aquí esto viene de Dedekind, viene de Hilbert, viene de Minneter, aquellos matemáticos de finales del 19 y de principios del 20, que hay en el centro de Alemania, en Göttingen sobre todo, y en otros lugares de Alemania, desarrollaron la teoría de anillos y la teoría de ideales. Eso es probablemente, al menos dentro de las matemáticas que trabajo yo, la gran revolución de las matemáticas, ¿no? Eso fue la teoría de anillos y la teoría de ideales, fue algo que revolucionó las matemáticas y que es la herramienta, toda esta teoría de anillos y ideales, la herramienta que conecta la geometría algebraica que se hace aquí, por ejemplo, con la teoría de números que también se hace aquí, ¿no? Entonces, la idea de ideal es muy potente para ahí. Y todo esto, entonces, aquí hay, pues bueno, desde los años de Netter y Hilbert y esta gente, pues aquí hay 140 años de historia de este área que ha desarrollado herramientas poderosísimas. Entonces, digamos que a través de los ideales monomiales uno se puede asomar a todo eso. Bueno, en los complejos simpliciales estamos en la topología algebraica. Topología algebraica. Entonces,
Aquí, la topología algebraica, bueno, si echamos la vista muy atrás, pues podemos ir hasta Euler, ¿no? Pero digamos, la puerta de entrada grande a la matemática de la topología algebraica, yo diría que es Poincaré. Entonces, Poincaré, en Francia, siglo XIX de nuevo, y a partir de la topología algebraica, a través de las ideas de Poincaré, se ha hecho un desarrollo increíblemente poderoso de la topología algebraica. Es una de las áreas que más se han desarrollado en la matemática del siglo XX, incluso no solo la parte teórica, sino las aplicaciones que luego veremos. Vale, entonces aquí hay una conexión, es la conexión de Stanley y Reisner. Voy a ponerlo aquí, así, Stanley. Yo pongo estos nombres por si hay gente que luego quiere, gente que le gusta leer y eso, pues si hay alguien que luego quiere leer, pues ahí tiene referencia de esos nombres, ¿no? Entonces yo trabajo en la teoría de ideales monomiales en su relación con complejos simpliciales y en la parte teórica yo diría que es donde más trabajo. Sí, vamos a decir que sí, en esos dos, ¿no? Hay algunas ramificaciones en alguna otra cosa, pues por ejemplo de ideales monomiales a través de algunos conceptos de geometría algebraica. He ido a teoría de códigos correctores de errores con Villarreal en México, pero en la parte teórica diríamos que es ahí. En la parte de aplicaciones, voy a usar este color de nuevo, en la parte de aplicaciones trabajo en sistemas coherentes. Entonces, sistemas coherentes. Son sistemas industriales o biológicos. Sistemas coherentes. El ejemplo más sencillo que puedo poner es una red de comunicación. Imaginen que tengo una red de comunicación, ¿no? Una red eléctrica, por ejemplo, y quiero llevar electricidad desde el punto A hasta el punto B. Y tengo conexiones, distintos cables, digamos, ¿no? Distintas conexiones. Y cada una de esas conexiones tiene una probabilidad de estar funcionando o no, o de estar fallando. Entonces, si yo tuviera 3 conexiones puestas en serie, la probabilidad de ir de A a B es la mínima de las probabilidades de esas conexiones en serie, porque en cuanto falle una, esto ha fallado, ¿no? Si los coloco en paralelo, esas conexiones, pongamos que tengo 10 conexiones, las coloco todas en paralelo, la probabilidad de que eso esté funcionando, de poder llevar electricidad de A a B, es el máximo de las probabilidades de las conexiones, ¿no? Porque con cualquiera que esté funcionando, yo puedo llevar. Me da igual que fallen 9. Con que haya una que esté funcionando, yo puedo llevar electricidad. Vale, pero ¿y si la red eléctrica para ir de aquí hasta la entrada de esta universidad son un montón de cables puestos así con una topología extraña, una especie de red? ¿Cómo puedo calcular la probabilidad de eso? Ese es un problema muy difícil para la gente que sepa de teoría de computación o de complejidad computacional. Esto es un problema NP duro. Es el paradigma del problema NP duro. De hecho, casi todos los problemas que yo trabajo aquí que tienen que ver desde el punto de vista algorítmico, luego lo hablaré ahí, son todos NP duros. Entonces, lo que tratamos, nuestra esperanza es encontrar algoritmos más o menos rápidos. No tenemos esperanza de encontrar algoritmos polinomiales, a no ser que P sea igual a NP, y eso, pues, no tengo ningún argumento para decirlo, pero yo creo que no es P, que P no es NP. Pero bueno, independientemente de eso, esto es un problema complicado, ¿no? Entonces, hay toda una teoría y toda un área dentro de la ingeniería, que es la teoría de fiabilidad. Es un área que trabaja en muchísimas cosas, porque claro, la teoría de fiabilidad lo que hace es tratar de calcular que el sistema que sea, que puede ser un sistema de carreteras, una red eléctrica, puede ser una máquina, puede ser una cadena de suministro, puede ser un sistema biológico, esté funcionando en el momento que queremos que esté funcionando. Esa es la fiabilidad, ¿no? Y eso se calcula. Y de hecho se calcula y tiene consecuencias en estándares o en contrataciones, etcétera, ¿no? Si yo tengo un avión, ese avión tiene que tener, todos sus componentes tienen que tener un certificado de fiabilidad, y ese certificado de fiabilidad tiene que estar por encima de unos umbrales, y si no, ese avión no vuela, y si no, esa máquina no la vendo, y si no, etcétera, ¿no? Entonces tiene muchísimas aplicaciones ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Junto con Henry Wynne, de la London School of Economics, hicimos una conexión entre ideales monomiales y sistemas coherentes. Es decir, esa red complicada que yo he dicho, ¿no? Lo que hago es asignarle un ideal monomial a esa red. Hago una equivalencia entre sistema coherente e ideal monomial. Y entonces, estudiando el álgebra del ideal monomial, yo sé decir cosas sobre la fiabilidad de la red o la fiabilidad del sistema.
Entonces, claro, lo que estoy trayendo es a Hilbert, a Dedekind, a Noether, al mundo industrial. Entonces, todas las herramientas que se desarrollaron durante el siglo XIX, siglo XX, a mí me sirven para eso. De hecho, digamos, en pocas palabras, y sé que estos son simplemente palabras, luego sé que yo os puedo dar bibliografía para que lo estudiéis, la serie de Hilbert del ideal monomial del sistema me da exactamente la fiabilidad del sistema. Entonces, esa es una equivalencia que establecimos Wynne y yo a principios de los 2000, entre el año 2007 y el 2012, hay una serie de artículos ahí donde establecimos todo esto, y desde entonces hemos seguido desarrollando esto, ¿no? este área de investigación. Más cosas sobre aplicaciones. Cuando vamos de complejos simpliciales, hay un área en desarrollo ahora mismo que es está muy de moda, que es el TDA, Topological Data Analysis, es análisis topológico de datos. Es decir, cuando yo tengo datos de dimensionalidad muy alta, con dimensiones muy altas, por eso uno dice, bueno, pero ¿qué datos hay de dimensiones muy altas si el mundo tiene 3 dimensiones? Bueno, uno puede recibir datos sobre cada persona, digamos los datos que tenga Instagram sobre vosotros, los datos que tenga Google sobre vosotros, pues son un montón de categorías de datos, cada categoría es una dimensión. Entonces, pues ahí hay datos de muy alta dimensión, ¿no? Cuando tengo datos de dimensión muy alta, hay toda un área de investigación que se llama el análisis topológico de datos, que lo que hace es utilizar topología para estudiar la forma de los datos, para estudiar relaciones topológicas entre los datos y poder obtener información que no se puede obtener de otras formas. Digamos, hay información que depende de la noción de distancia. Entonces, en topología no tenemos una noción de distancia, tenemos otra noción, tenemos una noción de entorno, por ejemplo, ¿no? De vecindad, etc. Luego hay un montón de herramientas, la más importante probablemente es la teoría de homología, para estudiar la topología de un cuerpo, de una variedad, del cuerpo que sea, ¿no? ¿Vale? También de una nube de datos. Entonces yo puedo tener una nube de datos, asociar una topología a esa nube de datos y estudiar la topología de esa nube de datos y tener información que no puedo obtener de otra forma. Entonces, eso se utiliza, por ejemplo, ¿qué tipos de datos tienen alta dimensionalidad? Los datos de cerebro, de conexiones neuronales. Los datos de conexiones neuronales tienen una alta dimensionalidad y una topología compleja. Entonces, el análisis topológico de datos está teniendo mucho éxito ahora para estudiar, por ejemplo, si este cerebro y este están funcionando bien o no, o en qué se diferencian los patrones de conexiones en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, en cerebro se está estudiando mucho, hay un grupo en la Universidad de Barcelona, el de Casa Cuberta, que estudia mucho ese tipo de cosas. Claro, me imagino que ya vais viendo, aunque no sea más que por las palabras que van apareciendo aquí, no hace falta que comprendáis los conceptos, esta T es esta T. Entonces nosotros utilizamos, a través de esta conexión de Stanley Reisner, utilizamos las herramientas de la álgebra conmutativa y las propias de la topología algebraica para traerles análisis topológico de datos. Entonces, esta es otra de las cosas en las que trabajo. Digamos, la fundamental, donde más trabajo yo es esto. Sistemas coherentes y su conexión con ideales monomiales, ¿no? Pero en esto también. De hecho, ahora estoy dirigiendo una tesis sobre análisis topológico de datos y en eso me he metido ahí un poco. Vale, y luego la parte computacional. Como os digo, la mayor parte de los problemas que nosotros trabajamos en ideales monomiales son NP duros. Entonces, lo que tratamos de hacer es algoritmos eficientes. Entonces, aquí hacemos... este es probablemente Myers-Britoris Tree, se llama así, Myers-Britoris Tree. Los árboles de Myers-Britoris son una herramienta computacional para trabajar con ideales monomiales. Y este probablemente es el principal resultado de mi tesis. Mi tesis doctoral fue el desarrollo de los Myers-Britoris Tree. Myers-Britoris, para la gente que tiene más experiencia en matemáticas, sobre todo en la parte topológica, la sucesión de Myers-Britoris es una de las sucesiones que más se utiliza en álgebra homológica, ¿no? Digamos que relaciona, cuando tú tienes dos cuerpos, relaciona la topología de la unión de esos dos cuerpos con la de cada uno de esos cuerpos y con la de su intersección. Entonces, eso es una herramienta que está muy bien para hacer computación, ¿no? Porque si yo divido, tengo un objeto grande al que le quiero calcular, por ejemplo, la característica de Euler o cosas así, tengo un objeto grande, ¿qué hago? Lo divido en dos piezas y tengo dos piezas más pequeñas y la intersección de ambas. Entonces,
La esperanza es que esas dos piezas más pequeñas y su intersección se pueda calcular más fácil. Entonces, si lo puedo calcular más fácil, entonces puedo calcular la de arriba con estas piezas más pequeñas, ¿no? Entonces, esa es una técnica que se utiliza en muchísimas partes de la matemática computacional y que en este aspecto tiene esta forma, ¿no? De los árboles de Myers-Briggs que yo utilizo para calcular estructura de ideales monomiales. Esa es una. Entonces, esto está implementado en alguna librería de cálculo de álgebra computacional. Esa es una. Aquí hay otra cosa que estamos trabajando ahora mismo con una estudiante de grado, una estudiante que ha hecho el trabajo fin de grado conmigo, que es la conexión entre ideales monomiales y BDD. Binary Decision, yo creo que es con 2 S, pero nunca me acuerdo. Árboles de decisión binaria. Entonces, los árboles de decisión binaria son una técnica computacional muy eficiente para evaluar secuencias lógicas, en lógica booleana. Entonces, cuando yo tengo supongo que habéis estudiado lógica aquí, ¿no? Entonces, cuando uno tiene lógica booleana, ¿qué hace? Que tiene una tabla de verdad, ¿no? Y quiere saber cuáles de las combinaciones de las variables me van a dar verdad y cuál no. Pero claro, si yo tengo n variables, ¿cuál es el tamaño de la tabla de verdad? Es 2 a la n, eso es impracticable. Entonces, básicamente, lo que aprende uno en clase de lógica es cómo evitar las tablas de verdad. Básicamente aprende eso. Y hay muchas técnicas para eso, las técnicas de reducción, silogismos, etcétera, no sé qué, es para evitar la tabla de verdad. Vale, pues una forma muy eficiente de evaluar tablas de verdad son los Binary Decision Diagrams. Ahí podéis ver, hay un manual de Donald Knuth. Donald Knuth es ese señor que inventó TeX y LaTeX y todo eso. Lo hizo para su tesis doctoral. Dijo, no me gusta cómo salen las matemáticas, me voy a inventar LaTeX para mi tesis doctoral. Y entonces Donald Knuth inventó eso. Es uno de la gente que tiene una enciclopedia de algoritmos y es uno de los grandes teóricos de la algorítmica. Es delicioso de leerlo, además, es muy completo y muy eficaz. Entonces, ahí tenemos esto. Lo que hacemos es asociar a un ideal monomial una sentencia lógica booleana. Y entonces, mediante la evaluación rápida de sentencias lógicas, podemos tener un motor de cálculo basado en lógica para trabajar con estos cuerpos algebraicos. Entonces, eso es el trabajo que ha hecho Laura Moreno, estudiante de grado, y ahora pues ella está empezando a hacer su maestría y ahí va a desarrollar más este tipo de técnicas, ¿no? Esperemos. Y finalmente, que ya está bien, ¿no? O sea, hay unas cuantas cosas. Otra cosa en la que estoy empezando a trabajar es la unión de esto y con el objetivo puesto en Topological Data Analysis, pero en ordenadores cuánticos, en computación cuántica. Entonces, lo que estamos haciendo es un proyectito que se llama Quantum Computing. Esto lo pongo en inglés porque así parece más interesante. Meets Computer Algebra. Vale, entonces, lo que hacemos ahí es tratar de desarrollar algoritmos de computación cuántica para problemas de álgebra computacional, sobre todo de álgebra conmutativa, para estos problemas, los que a nosotros nos interesan. Entonces, ¿hay esperanza de que eso lleve a algún lado? Hay esperanza de que eso lleve a algún lado, porque sí que hay algunos algoritmos de computación cuántica. Digamos, los algoritmos de computación cuántica son interesantes cuando hay una estructura por debajo del problema, cuando hay una estructura de simetría por debajo del problema. Cuando hay, no sé, por eso el algoritmo cuántico más importante que hay es el algoritmo de Shor, que hace factorización de enteros. ¿Por qué el algoritmo de Shor hace factorización de enteros tan eficientemente? Pues porque detrás de la factorización de enteros hay una teoría de grupo. Y esa teoría de grupo podemos encontrar soluciones en un grupo cíclico, entonces hay una teoría ahí debajo, hay una estructura ahí debajo, hay una estructura de grupo ahí debajo y entonces los ordenadores cuánticos son eficaces con eso, ¿no? Digamos, hablo aquí para matemáticos, entiendo, siempre que tú puedes pasar a un cociente por una estructura, eso simplifica el problema en las clases de equivalencia dadas por el cociente, ¿no? Entonces los ordenadores cuánticos lo que tienen es que son capaces de trabajar con todas las clases de equivalencia a la vez. Entonces, si tú puedes dividir tu problema en clases de equivalencia de forma adecuada, pues entonces vas a poder tener ventaja cuántica en algunos algoritmos, ¿no? Y Shor es el ejemplo más
más importante. Y luego hay unos algoritmos que trabajan muy bien con álgebra lineal, algoritmos cuánticos que trabajan bien con álgebra lineal, ¿no? Con autovalores y autovectores de operadores lineales, de operadores unitarios, sobre los complejos. Y entonces lo que estamos tratando es de traducir la forma de pensar que nosotros tenemos a la hora de trabajar computacionalmente en problemas de álgebra, traducirlo a la forma de pensar que se hace en computación cuántica. Entonces ahora yo estoy dirigiendo una tesis sobre... iniciando una tesis sobre análisis topológico de datos con una Q delante, QTDA, ¿no? Quantum Topological Data Analysis. Tratar de hacer eso. Y ya estaría. Luego hay flequitos, ¿no? Luego hay alguna cosa que uno trabaja en temas así con otros colaboradores o cosas así, ¿no? Hacemos algo de Machine Learning, ahora estoy dirigiendo una tesis también en Machine Learning, que lo que estamos haciendo es utilizar, lo voy a poner Ensemble Machine Learning, Ensembles. Lo que hacemos con estos ensembles es, un ensemble es un conjunto de modelos de Machine Learning, ¿no? De aprendizaje automático. Entonces, hay veces que uno tiene modelos de aprendizaje automático y el modelo le dice, bueno, pongamos un ejemplo muy tonto, ¿no? Una clasificación binaria. Dice, bueno, pues tengo una categoría, una imagen. Y digo, esta imagen es, ¿aquí hay un gato o no? Eso es un clasificador binario, ¿no? De imágenes, donde hay solo dos categorías. Bueno, pues imaginemos que tengo, por ser el ejemplo más sencillo, que tengo un clasificador binario. Entonces, un clasificador binario, yo tengo un modelo de Machine Learning al que he entrenado, lo que sea, y eso me da unos resultados. Pero aquí tengo otro. Imaginen que estoy en un clasificador binario de imágenes para saber si hay un tumor cancerígeno en la imagen o no, como apoyo a diagnóstico médico, ¿no? Entonces, tengo aquí este clasificador, tengo aquí este otro clasificador, y tengo aquí este otro clasificador, tengo 3 clasificadores binarios, 3 modelos independientes. Yo los podría colocar de forma que si los 3 modelos me dicen que aquí hay cáncer, entonces yo digo aquí hay cáncer, ¿sí? O basta con que uno de los 3 me diga que hay cáncer, yo diré que hay cáncer, ¿sí? La primera forma, si solo digo que hay cáncer cuando los 3 lo dicen, probablemente va a producir algunos falsos negativos. Porque puede que haya 2 modelos que detecten el cáncer, un tercero que no, pero como yo exijo que los 3 estén de acuerdo, yo voy a decir que no hay cáncer ahí. Entonces es un falso negativo. Y sin embargo el otro, el que me dirá que hay cáncer con que uno de los 3, tan pronto como cualquiera de los 3 me diga que lo hay, va a producir falsos positivos. Porque yo puedo tener una imagen en la que no hay cáncer, este me dice que no lo hay, este me dice que no lo hay y este me dice que sí. Entonces yo digo que sí hay cáncer y eso será un falso positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces estáis viendo que, no he puesto este ejemplo por casualidad, esos son 3 modelos de Machine Learning puestos en serie o en paralelo. ¿Sí? Entonces estamos tratando de traer todo lo que hemos trabajado de sistemas coherentes y el álgebra aplicada de sistemas coherentes a ensembles de modelos de Machine Learning. Es decir, si yo tengo 10 modelos, ¿de qué forma los puedo estructurar para que el resultado sea óptimo? En la relación entre falsos positivos y falsos negativos y el problema es de clasificación binaria. Entonces, bueno, pues ahí yo puedo calcular la fiabilidad de ese sistema, que ahora será un sistema coherente, pero formado por modelos de Machine Learning, etc., ¿no? Y esa es un poco la perspectiva de las matemáticas en las que yo trabajo. Yo sé que aquí vengo aquí pues porque la gente conoce las cosas que hago en los vídeos de YouTube y todo eso, correcto, ¿no? Y eso es lo que, digamos, tiene más impacto a nivel de número de personas que ven las cosas que yo hago. Estos papers lo pueden leer 10 personas en el mundo, o sea, esto no lo lee nadie. Pero, sin embargo, los vídeos, pues ayer salió un vídeo nuevo, por cierto, en Derivando, donde hago la demostración de que el número E es irracional. Pues esto salió ayer por la tarde, hoy seguramente lo han visto ya 20, 30, 40.000 personas, seguro. 20, 30, 40.000 personas, yo no aspiro a que en toda mi vida lean mis papers de investigación. Yo no creo que los vayan a leer en toda mi vida 20.000 personas ni de lejos, mis papers de investigación. Bueno, si aquí hacemos algo gordo, sí, ahí tenemos mucha esperanza. Bueno, pues eso es un poco una perspectiva de lo que hago en investigación. Si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia o alguien dice soy una persona muy
hábil en álgebra conmutativa y quisiera hacer un doctorado en Logroño, pues puertas abiertas y trabajáis con nosotros. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, he hecho como media hora, bien, ¿no? Para que haya tiempo a preguntas. Bueno, pues adelante, sí. Yo tengo una, pero no sobre el estudio exactamente. Es una pregunta un poco más general sobre las matemáticas. Mi pregunta es sobre la matemática como herramienta para modelar fenómenos del mundo real. ¿Para modelar qué? Fenómenos del mundo real. Y si bien la matemática tiene un rotundo éxito para modelar procesos físicos, hay veces en las que se encuentran inconsistencias matemáticas, como cuantos infinitos. Entonces, ¿hasta qué punto es la matemática al mismo tiempo una limitación para el desarrollo del conocimiento científico? Es decir, ¿hasta qué punto se marca un límite para el desarrollo de este conocimiento? Ajá. Bueno, es que con todo mi respeto, si el trabajo matemático teórico, la realidad, la verdad es que nos la trae sin cuidado. O sea, a mí no me importa la realidad cuando estoy haciendo esto. O sea, la realidad está sobrevalorada, entonces yo no tengo ninguna intención de aplicar esto a la realidad ni a nada. O sea, yo voy desarrollando eso. Hay gente a la que le preocupa la realidad, lo entiendo, los físicos, por ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, me preocupa la realidad, quiero entenderla. Vale, entonces si uno quiere entender la realidad, dice, bueno, ¿cómo la puedo hacer? Pues, ¿qué herramientas tengo a la mano? Pues matemáticas, es que no tienes otra. Solo tienes matemáticas básicamente, ¿no? Entonces tú tratas de entender la realidad utilizando los lenguajes que tienes para entender la realidad. ¿Eso hace una limitación? Sí, seguramente sí, porque todo lenguaje es una limitación, ¿no? Y de hecho hay limitaciones intrínsecas al conocimiento de la realidad desde el punto de vista físico. El principio de incertidumbre de Heisenberg es una limitación objetiva para la comprensión de la realidad. Pero hay otras limitaciones, ¿no? Y dices, bueno, hay a veces que tenemos que nuestra herramienta matemática tiene, no sé si llamarlas inconsistencias, sino ciertas dificultades por la característica de la herramienta. Por ejemplo, cuando aparece el infinito, ¿no? Cuando aparecen puntos singulares en el espacio-tiempo, por ejemplo. Vale, pues ahí hay algo interesante a estudiar. Y normalmente esas inconsistencias o dificultades matemáticas son llamadas de atención para que ahí hay algo interesante a estudiar. Y a lo mejor tenemos que ampliar el foco y estudiar, utilizar otras matemáticas o utilizar otro lenguaje para estudiar eso, ¿no? Por otro lado, el desarrollo de las aplicaciones en matemáticas, lo he dicho un poco así, caricaturizando, ¿no? Pero el desarrollo de la aplicación de las matemáticas para estudiar otros ámbitos ha provocado desarrollos matemáticos también. Eso es así. Hay matemáticas que se han desarrollado a partir de los problemas que estudiamos. Y ha sido muy rico, ha sido muy enriquecedor. Y hay diálogos actuales en todo el mundo entre distintas áreas científicas y matemáticas que desarrollan aplicaciones nuevas de las matemáticas y resuelven problemas de las otras áreas y al revés. Se desarrollan nuevos modelos matemáticos, nuevos lenguajes o nuevos conceptos incluso matemáticos, ¿no? Hay conceptos que han salido de estudio de situaciones reales. O sea, quiere decir que yo cuando he dicho la realidad no nos importa a los matemáticos es como una generalización muy grande. Porque hay matemáticos hay de muchos tipos y matemáticas hay de muchos tipos. Sí. Buenos días. Con respecto a sus aplicaciones en Machine Learning, ¿qué modelos ha utilizado? Porque yo tengo conocimiento que existen las máquinas de vectores soporte, donde generan hiperplanos para justamente clasificar los positivos, los negativos, los falsos positivos, los falsos negativos, etc. ¿No? Y que se llevan a modelos de optimización, donde intervienen restricciones no lineales, probabilísticas y todos los detalles. ¿Qué modelos ha empleado en su trabajo? Todos los que están disponibles. Todos. Lo que hemos hecho ha sido tomar las librerías fundamentales de aprendizaje automático y poner nuestros modelos a comparar con todo lo que hay disponible. Support Vector Machine, los árboles aleatorios, ensembles de árboles aleatorios, clasificadores binarios, clasificadores de más dimensiones, todas las técnicas que están en las librerías habituales de manejo de Machine Learning los hemos tomado, hemos comparado, los hemos unido entre ellos, digamos, estos que digo, tengo uno, tengo otro, pues hemos tomado un montón de modelos de estos, cientos de modelos de este tipo y los hemos puesto en combinación y entonces nosotros hemos, dentro de los sistemas coherentes, de momento nos hemos restringido a una clase, que son los sistemas series paralelo. O sea, poner los modelos
en serie, en paralelo o en combinación de series paralelo, que ahí hay una gran diversidad. Pero hemos hecho muchos de estos, ¿eh? Y en cuanto a ensembles, pues las técnicas de boosting, las técnicas de voting y stacking, todo esto, este tipo de técnicas que se usan para unir modelos de Machine Learning, pues también comparamos con ellas. Quiero decir, nuestra intención al principio era, va a sonar muy arrogante esto, pero al principio era ver si podríamos aplicar técnicas de sistemas coherentes aquí, porque hay un problema muy grande en Machine Learning ahora mismo, que es la explicabilidad, el por qué hacen las cosas los modelos. Entonces nosotros, como tenemos control de dónde está situado cada modelo y hay medidas de importancia, medidas de estructura en sistemas coherentes, podemos decir algo de qué es lo que está haciendo eso, ¿no? Pero claro, cuando hemos lanzado los primeros experimentos grandes, vemos que realmente estos modelos basados en sistemas coherentes son competitivos con casi cualquier otro, o con cualquier otro realmente, sin el casi. Entonces, claro, ahora nuestro objetivo de alguna forma cambia. Por un lado, tenemos ganas de seguir desarrollando la teoría de explicabilidad de los modelos, pero por otro lado decimos, ahora queremos competir con todo eso. Ahora queremos que nuestros modelos puedan competir realmente con lo que se está utilizando el estado del arte en clasificadores binarios y en clasificadores multidimensionales. Entonces sí, por supuesto, Super Vector Machine, ¿cómo se llaman estos? Los Random Forest, Random Trees, todo eso utilizamos todo lo que está disponible en las librerías. Sí. Eso es parte de una tesis, entonces la persona que está haciendo la tesis es la que tiene que estudiar todo eso. Sí. En cuanto a lo que comentó de sus trabajos de aplicación de álgebra conmutativa en el campo industrial, ¿cree que podría comentar papers o trabajos suyos o de autores que vean temas similares? Sí. Para poder introducir? Sí, o sea, pero eso está todo disponible, todo eso está público, ¿eh? O sea, puedes ir hay bases de datos de artículos de investigación. Yo creo, por lo menos la que más, nosotros utilizamos dos, que son Scopus y Web of Science. Entonces tú pones ahí mi nombre y aparece todo el listado y listo. Además nosotros los tenemos en abierto, o sea, los puedes leer los papers directamente. También la universidad tiene una cosa que se llama el portal del investigador de la Universidad de La Rioja. Tú pusas ahí mi nombre y aparece todo lo que yo he hecho. Y con enlaces para que puedas verlos en texto completo. Y si aún así no encuentras el texto completo, pues en mi correo electrónico, ese tipo de correos sí los respondo, cuando alguien me pide. Salvo, hace poco, y esto lo digo también como consejo de alguna forma, para este tipo de cosas, para la búsqueda bibliográfica, hace poco yo me enfadé con una persona por correo electrónico y le insulté. ¿Por qué? Porque me pidió el texto completo de un artículo mío que yo no había publicado. O sea, que yo no era el autor. Entonces me dice, usted, no estoy encontrando el texto completo de este artículo, ¿me lo podría enviar? Entonces me manda el título del artículo y es un artículo que yo no he escrito. ¿Qué ocurrió? Que estaba buscando sobre alguno de estos temas y ¿a quién le preguntó para obtener bibliografía? A ChatGPT. Y ChatGPT se inventa las cosas. Dice algunas que son reales y otras que se la inventa. Entonces, esto da risa ahora, pero esa persona no chequeó la información real y fue directamente el autor. Eso es una falta de educación muy grande. Entonces, si tú ves que ChatGPT, para empezar, no es la fuente a la que preguntar ese tipo de cosas, pero si te da unas respuestas y tú estás haciendo búsquedas en Scopus, en el Web of Science, en las universidades y no encuentras ese título, antes de preguntar al autor, sospecha que ya ChatGPT te ha dado algo que no es correcto. Entonces, eso es una mala práctica investigadora. Y además estás molestando a una persona. Entonces, a mí me da igual que me molesten, pero lo que yo no quiero es que se fomenten este tipo de malas prácticas. Entonces yo le insulté a este por escrito. Sí. Y me siento orgulloso además de ello. Sí. Una consulta más a nivel básico. Nosotros ya estamos acá con el gusto de las matemáticas, pero por ejemplo hay niños y adolescentes que tienen esa noción, que tienen esa simpatía por las matemáticas. Por ejemplo, yo regalé un libro a un niño, El hombre que calculaba, ¿no? Y le gustó. Namal Bataján, es un gran libro. Exacto, ¿no? Entonces le gusta y con sus compañeros debate y todo eso en el colegio. Pero ahora yo le consultaría, aparte de ese libro, he visto que tiene algunos libros publicados. ¿Qué libros le recomendaría a un niño entre 11 y 13 años que pueda, ¿no?, iniciarse, como no tan formal a la matemática, pero de una manera que ellos sigan motivándose? Hombre, ese por ejemplo, ¿no? El hombre que calculaba es un libro excelente para eso. Más que, yo aquí
podría, yo qué sé, El diablo de los números es un libro también muy bueno, muy bonito para esto, ¿no? Pero me cuesta decir un título o varios títulos, decir, mira, tengo un niño o una niña y pongamos la ecuación, niño o niña más libro igual a niño que le gustan las matemáticas. Eso no es así. O sea, puede ser un libro excelente, puede ser un niño o una niña con interés por las matemáticas, un libro excelente y que eso no es una ecuación. Lo que hablábamos de, eso no lo modelizan las matemáticas. O sea, necesita contexto. Y ese contexto es amigos o amigas que les guste eso, su familia que lo anime, que le quite drama, que no crean que dándole libros de matemáticas están produciendo un genio. Para empezar, ¿cómo decirlo? La ambición de producir genios ya es errónea de partida. O sea, uno tiene que producir personas que incorporen las matemáticas y que les gustan. Adelante con ello y luego se dediquen profesionalmente si se van a dedicar. Pero luego a lo mejor se dedican a la danza. Y por el camino ha disfrutado de las matemáticas, ¿no? Entonces sí que hay mucha divulgación de las matemáticas cada vez más. Yo que sé, por ejemplo, Clara Grima en España también hace mucha matemática para niños a través de un ¿cómo se llama eso? Un blog, y luego ha hecho muchos libros. Creo que se llama Mati y sus Matiaventuras o algo así. Es muy bueno, ella es matemática profesional también, ella es de teoría de grafos. Y es una buena matemática y ha hecho libros de divulgación muy buenos. Pero todo eso yo entiendo que debe darse dentro de un contexto, de un contexto familiar, escolar, etcétera, para fomentar ese gusto. Y también de compañeros, ¿no? Porque de alguna forma me da la impresión de que cuando una familia, unos padres, apuntan a un niño o una niña a una actividad extraescolar como teatro, no sé si eso se hace aquí, en España se hace eso, no le apuntan con el ánimo de que se convierta en actor o en actriz profesional. Le apuntan con la idea de que disfrute del teatro, se relacione mejor con otras personas, se relacione mejor con tu cuerpo, etc. Sin embargo, lo apuntamos a una actividad extraescolar como matemáticas para que sea un genio. No. Que la intención sea la misma, que disfrute las matemáticas, que disfrute de compañeros, de compañeras, y luego ya veremos a lo que se dedica. Pero sí, y yo desde luego creo que ese es el espíritu de libros como El hombre que calculaba. El hombre que calculaba es un libro excelente. Y luego, los libros míos, pues todos, claro. Obviamente, todo. De hecho, yo no escribo para niños habitualmente. Ahora me han pedido que escriba un libro para niños, pero no sé si lo haré. Pero sí escribimos con Big Bang, con un grupo de científicos que tenemos, escribimos 2 libros para niños de esa edad, de 11 a 13, uno sobre física cuántica, mecánica cuántica, y otro sobre genética. Y esos están en la editorial Alfaguara. Y los autores son Big Van, Van con V, como es coche o furgón, ¿no? En inglés, Big Van. Y yo soy uno de los autores de eso. Y está bien, porque uno aprende física cuántica escribiendo para niños. Está bien. Sí. Usted mencionó la computación cuántica. Me gustaría saber, según usted, con el tiempo, en qué medida se podría mejorar, o tal vez de manera hipotética, tal vez librar la seguridad que hay en Internet. Vale. La computación cuántica tiene 2 partes muy importantes. Hay 3 partes importantes. Una parte es el paradigma de computación. Eso lo inventaron en los años 80, Feynman y Deutsch, en teoría de computación, que dijeron: nosotros podríamos utilizar las propiedades cuánticas de la materia, sobre todo superposición y entrelazamiento, para hacer computación, para hacer una teoría de la computación. Entonces eso se desarrolló y sí, está muy bien establecido que se puede utilizar las propiedades cuánticas de la materia para hacer un paradigma de computación. Eso está, ole, muy bien. Segundo, vale, una vez que tenemos un paradigma de computación nos hacen falta 2 cosas: algoritmos y computadoras. Algoritmos, hay unos cuantos. Hay bastantes algoritmos desarrollados, de entre ellos uno, el algoritmo de Shor, que como hace factorización de enteros y otras cosas, resuelve este problema de paso a cociente de una estructura de grupo, resuelve en tiempo polinomial los algoritmos en los que se basa casi toda la seguridad de Internet que tenemos ahora, de las transacciones en Internet. En concreto RSA o curvas elípticas y Diffie-Hellman. Lo rompen. Eso quiere decir que las claves basadas en esos algoritmos no son seguras ante el algoritmo de Shor. No son seguras. Cualquier clave que tengamos ahí no es seguro. Y casi todos los protocolos de comunicación seguros ahora se basan en esas claves. TLS, SSL, todo eso. Todo eso se basa en eso. Entonces, ¿los algoritmos cuánticos rompen las claves de seguridad que tenemos en Internet? Sí. Pero falta la tercera cosa.
computadoras que puedan correr esos algoritmos, ¿no? Que puedan ejecutar esos algoritmos. ¿Eso lo tenemos? No. Estamos en camino de hacerlo, cada vez hay más grandes, cada vez hay computadoras cuánticas mejores, pero hay algunos problemas que de momento son insalvables. ¿Se salvarán esos problemas? Puede ser, puede que sí, puede que no, pero de momento existe ese problema. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que hay grandes compañías y países invirtiendo muchísimo dinero en que ese por si acaso se convierta en una realidad. ¿Por qué? Porque si eso se convierte en una realidad, se genera este problema de la ruptura de las claves de Internet. Eso costará muchísimo dinero arreglarlo, muchos problemas de seguridad, etc. Eso va a ser un problema que habrá que lidiar con él. Si conseguimos ordenadores cuánticos lo suficientemente grandes como para romper el tamaño de clave con el que usamos ahora RSA y otros protocolos de seguridad, pero a cambio vamos a poder resolver algunos problemas muy importantes que con ordenadores clásicos no podemos resolver. Y uno de ellos es la simulación de sistemas cuánticos, por ejemplo, de proteínas, de moléculas, de enlaces químicos, etc. Eso hoy por hoy no lo podemos resolver con sistemas clásicos, se podrá resolver. Entonces, si en algún momento tenemos esta tercera pata, tenemos computadoras cuánticas que puedan hacer un trabajo con un tamaño de dato adecuado, ¿no? Con un tamaño de problema adecuado, entonces digamos que la humanidad se va a pasar una pantalla. O sea, la humanidad va a dar un paso para adelante, si conseguimos eso. ¿Se va a conseguir? No se sabe. No se sabe. Hay mucha inversión en eso. IBM y Google están invirtiendo muchísimo dinero en eso, y muchísimo personal, muchísimo talento en eso. China está invirtiendo mucho dinero, mucho talento en eso. Eso va a quedar ¿vamos a llegar a tener ordenadores cuánticos que realmente puedan hacer un cambio de paradigma? Pues es una apuesta alta, que no sabemos si va a ser así. Por el camino ya hay algunas cosas que se van consiguiendo, son, digamos, victorias parciales que hacen que vaya mereciendo la pena de alguna forma la inversión que se está haciendo. Pero hay una incertidumbre muy grande todavía sobre el poder de los ordenadores cuánticos. Nosotros estamos metidos en eso, ¿por qué? Porque algún día vamos a tener ordenadores cuánticos, ojalá, y entonces ya estaremos preparados. Pero es que por el camino vamos entendiendo mucho mejor el tipo de problemas que analizamos, vamos obteniendo, tratando de hacerlo con un ordenador cuántico estamos descubriendo una parte del problema que hasta ahora no habíamos prestado atención a ella. Pues ya tiene una ventaja. Entonces, eso es un poco, de alguna forma es un premio de consolación, pero es una metodología alternativa para analizar ciertos problemas. Entonces, por eso estamos metidos en eso. Nuestra intención no es hacernos ricos. Tampoco lo evitamos, pero no es nuestra intención. Más preguntas. Estamos a menos 10. O sea, tenemos todavía tiempo. Sí, adelante. Tengo una por aquí, a ver si... ¿Cómo ve la relación entre la divulgación y la enseñanza formal de la matemática? ¿Y qué desafíos ha encontrado al comunicar ideas complejas a públicos no especializados? Bueno, esas son muchas preguntas, ¿no? La relación entre la enseñanza formal de las matemáticas y la divulgación, claro, yo puedo hablar desde la experiencia, o sea, no tengo un estudio formal sobre esto, ¿no? Pero desde la propia experiencia y la experiencia de otros hay un par de ventajas en ambos sentidos. Por un lado, saber matemáticas te capacita para divulgarlas mejor. A alguien que no sabe matemáticas le va a resultar muy difícil divulgar las matemáticas. ¿Por qué? Porque por este tipo de conexiones, ¿no? Porque si yo quiero divulgar algo que está en alguno de estos rincones, yo puedo acudir a todo mi conocimiento matemático porque las matemáticas están bastante conectadas entre sí. Entonces puedo recurrir a mi conocimiento, a mi experiencia, etcétera, para tratar de ver cuál es la mejor forma de entender ese concepto que estoy tratando de explicar y sus conexiones con otras cosas. Entonces, saber matemáticas, tener un bagaje matemático formal, te permite poder contar las cosas mejor que alguien que no lo tiene. Y va a tener que preguntar a alguien, etcétera. En el otro sentido también, porque cuando uno en la investigación, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se especializa, en mi caso, por ejemplo, yo acabo el grado en matemáticas, cuando yo estudié no había máster ni nada de esto, entro al doctorado, hago una tesis
¿qué hago? Yo me especializo en un rinconcito de las matemáticas muy pequeño y alcanzo una especialización hasta ser, digamos, la persona que más sabe del mundo en ese rinconcito de las matemáticas, y en eso consiste hacer una tesis, y eso está muy bien. Y al menos una vez en la vida pasar por ese camino yo creo que es necesario para alguien que se quiere dedicar a lo académico, ¿no? a la ciencia. Entonces, el camino de hacer una tesis doctoral yo creo que está muy bien recorrerlo. Pero eso cierra el foco de las matemáticas en un punto. Lo cierra en un puntito, en un rinconcito de las matemáticas. Las matemáticas son inmensas. Yo creo que nadie, cuando termina, ni siquiera cuando termina el grado o cuando termina la maestría, se da cuenta de lo grande que son las matemáticas. Entonces, partiendo de ahí, yo ya he recorrido ese camino y me coloco en un lugar de hacer divulgación o de divulgación de matemáticas. ¿Y eso qué pasa? Que abre mi foco de nuevo. Entonces, yo voy adquiriendo una visión de las matemáticas que tal vez tuve cuando hice el grado, pero que luego perdí. Yo me dedico a estas cosas. Yo no he hecho una integral en 20 años. O sea, la gente que dice, oh, tú eres matemático, sabrás muchos de integrales. No. Mi última integral igual hice hace 20 y pico años. No, aquí con esta cosa de los últimas 40 alguna vez he tenido que hacer alguna, pero una que es el producto de algo por e a la x, o sea, nada. No son integrales de verdad, de las que hacen los adultos. Y tantas cosas de las matemáticas. Hacer un límite por lo hospital, pues qué sé cuándo fue la última vez que hice yo eso. Pues igual hace 30 años que yo no he tocado eso. Eso, pero mucho. Luego es posible que si me tengo que poner a enseñar eso, pues lo recuerdo enseguida, ¿no? Yo recuerdo todo aquello, tengo la técnica, tengo la soltura para aprender todo eso. Muy bien. Pero yo no tengo y no me he cruzado con los problemas de otras áreas que no sean las mías. Ahora, cuando me pongo a divulgar, pues a lo mejor sí. Entonces, si voy a hacer un vídeo sobre la hipótesis de Riemann, vale, pues pregunto a la gente de análisis complejo, pregunto a la gente de teoría de números, pregunto, que es algo que para nada me voy a cruzar yo aquí. La hipótesis de Riemann tiene nada que ver con esto. Nada. Nada de cero. Entonces, si voy a hacer un vídeo sobre eso, pues resulta que recuerdo mi análisis complejo del grado, vuelvo a leer libros, esto me interesa, y como normalmente uno se ha metido a matemáticas porque le gusta, y se ha mantenido en matemáticas porque le gusta, porque una cosa es entrar, luego hay que mantenerse ahí. Pues se ha mantenido en matemáticas, ha tomado muchas veces la decisión de que a mí esto me gusta, pues entonces, claro, cuando uno se encuentra con un tema que no es el suyo y que dices, ahí va, qué bonito esto, y te pones a leer otra cosa, entonces, leyendo otra cosa con la cabeza de un investigador o con el bagaje de un investigador, dices, ostras, esta gente, mira cómo hace esto esta gente, esto me puede servir para mí. Entonces uno de repente encuentra técnicas o encuentra perspectivas que en su campo no están tan presentes y bueno, le sirven de inspiración también. Entonces yo creo que el diálogo entre ambas cosas es muy interesante. Y el tercer paso es la docencia. La docencia de las matemáticas formales, cuando yo hago divulgación y cuando estoy enseñando en clase, son dos cosas diferentes. Y hay una diferencia fundamental. Yo tengo que evaluar a esa gente cuando estoy en clase. Cuando estoy dando clases, yo a esa gente la voy a evaluar. Y voy a evaluar si han adquirido unos conocimientos o no. Y eso es muy distinto a la divulgación. Cuando yo hago un vídeo de derivando, luego no hago examen a los 40.000 que lo han visto. No, les voy a contar una cosa. Pero me viene bien el haber pensado qué puede entender la gente que está al otro lado de lo que yo quiero explicar cuando voy a dar clase. Digamos, es una buena forma de ponerte en el lugar del otro. Y eso entiendo que a la hora de dar clase es fundamental. Nosotros tenemos una fama en la enseñanza universitaria de que eso no lo hacemos. Tradicionalmente no nos hemos puesto jamás en el lugar del otro. Uno llega allí, teorema, pim, pam, demostración, lema, corolario, pam, pim, pim, tum, tan, tin, chin, chin, trin, ha llegado a hablar, hasta luego. Normalmente tenemos esa fama. Y de que no nos hemos puesto en el lugar del otro, ¿no? Pero el hacer divulgación te hace ponerte en el lugar del otro y además te hace ver también la importancia que puede tener el contexto a la hora de introducir conceptos matemáticos. Es decir, yo voy a clase me voy a poner como muy ridículo, ¿no? Voy a clase de cálculo 1 o incluso a la secundaria y digo, hoy vamos a dar las derivadas. Porque un martes de febrero al profe se le ha ocurrido dar las derivadas. ¿Qué importancia tiene eso para las matemáticas? ¿Eso en qué momento de la historia surgió? ¿Eso ha tenido alguna importancia alguna vez para alguien? Bueno, pues todo ese contexto, el estar más en contacto con el mundo de la divulgación, te lo da, y es importante también.
a la hora de explicar, ¿no? Porque puede servir para conectar la persona con el contenido que quieres comunicar, y es un buen anclaje muchas veces, porque si no estamos sometiendo o estamos obligando a nuestros estudiantes, en concreto de matemática, a ser héroes, a decir, no, es que yo me voy a motivar y voy a aprender esto, pero por la pura belleza abstracta de esta historia. Y eso pues lo hacen algunas personas, eso no está al alcance de todo el mundo, ni es del gusto de todo el mundo. Sin embargo, si les vamos dando algún pequeño apoyo, pues a lo mejor sí que podemos ayudarles a que se involucren más con ese conocimiento, ¿no? Yo qué sé, o sea, el cálculo diferencial que surgiera en el siglo que surgió y en el lugar del mundo en el que surgió, cambió la humanidad. Si hubiera surgido 3000 años antes, la humanidad probablemente sería distinta, si hubiéramos entendido el cálculo diferencial en los tiempos de Arquímedes, que estuvo a punto de conseguirlo. Probablemente la física, en las manos de gente con la cabeza como la de Arquímedes, tener una herramienta como el cálculo diferencial hubiera cambiado muchas cosas, seguramente. Seguramente ahora seríamos distintos. Entonces, eso no está mal, el verlo. Yo no sé en qué momento supe cuando surgió el concepto de límite. No sé en qué momento de la historia surge eso, no sé en qué momento lo supe, ¿no? Desde luego no en la escuela. Más preguntas. Hablo como muy fuerte, ¿no? A lo mejor. Sí. Una pregunta. A la hora, por ejemplo, de escoger una rama de investigación en donde uno se va a dedicar, ¿lo hace por motivos, por ejemplo, de interés de un problema o también, no por ser cortés, pero económicos o laborales? En su caso, ¿cómo fue? Porque conocía gente que trabajaba en eso. Normalmente es por eso. Tú tienes contacto con profesores que trabajan en algunos temas. Y entonces, a poca sensibilidad matemática que tengas, te va a hacer falta recorrer muy poco camino para encontrar algo que te guste. Porque hay tantas cosas bonitas en todos los lugares de las matemáticas que normalmente lo que haces es trabajar en lo que trabajan tus profes o la gente a la que conoces. A no ser que tengas las posibilidades de irte o es que me encanta no sé quién que está trabajando en la conjetura de Erdős-Strauss, pues me voy a ir a visitarle y hacer un trabajo con esa persona. O aprender y hacer mi maestría o mi tesis doctoral, te tiene que admitir, claro, eso es otra historia, ¿no? O ser tú, decir que yo soy ingenio, entonces me voy a poner a trabajar esto yo solo. No es recomendable. Pero normalmente uno trabaja con quien tiene contacto, entonces tú vas viendo tus profesoras en qué investigan, qué áreas de las matemáticas van teniendo, y entonces a partir de ahí entras en contacto con la matemática superior, digamos, ¿no? En una tesis de fin de grado, en una tesis de fin de máster, en una tesis doctoral. Y entonces cuando entras ahí, de repente pues se van abriendo estas flores, ¿no? Vas teniendo contacto con otras áreas. Yo empecé en ideas monomiales, mi director de tesis trabaja en sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, es un físico que trabaja en la teoría formal de ecuaciones en derivadas parciales. Entonces él en su trabajo estableció una conexión entre la geometría diferencial de jet bundles, que es una cosa como súper lejana de todo esto, estableció una conexión a través de una dualidad entre una cosa, perdonad por las palabras, que se llama la cohomología de Spencer y la homología de Kosul. La homología de Kosul es muy importante en esta parte, y entonces él hizo ese puente, yo entré a trabajar con él, pero entré a trabajar con él porque pidieron a alguien que supiera algo de teoría de homología, que supiera programar, porque querían un enfoque computacional. Yo entré a trabajar con él, él me empezó a dar problemas, entré en contacto en la parte de homología de Kosul con los ideales monomiales, y ahí llevo 20 y pico años trabajando en eso. Entonces, uno no sabe dónde va a acabar y cuáles son las dinámicas que le llevan a trabajar en un tema o en otro. Pues entrar normalmente con alguien que conoces, porque trabaja en tu universidad o porque tienes contacto con esa persona o lo que sea, y luego ya te vas metiendo y vas tomando decisiones, porque al principio tú no tienes la capacidad de tomar una decisión. Este problema es abordable, no es abordable, este problema es interesante, tú no tienes la capacidad de eso cuando estás empezando, la tienen tus profes, que son quienes están metidos en el área. Entonces, mira, te voy a dar este problema porque es accesible o es atacable, o por el camino de atacar este problema no sé si lo podremos resolver, pero vamos a aprender unas técnicas que te van a servir para otras cosas. Esa capacidad tú no la tienes cuando acabas el grado, ni cuando acabas el máster, y cuando empieces el doctorado. Hay 4 elegidos que la tienen, pero la inmensa mayoría de la población no la tenemos. Yo no la tenía. Entonces me dan problemas interesantes y poco a poco, cuando te vas metiendo en las matemáticas, vas teniendo la capacidad de discriminar. Y entonces vas tomando las decisiones con los criterios que has dicho tú, ¿no? Hay temas muy populares, hay temas donde la financiación es fácil de obtener, hay temas que son interesantes, hay temas que te gustan estéticamente, hay temas en los que conoces a gente con la que es agradable trabajar, que es un criterio que también debemos tener en cuenta.
Muchas veces uno trabaja porque el ambiente de trabajo es agradable y es colaborativo y eso es muy importante también. Probablemente vas a lograr más trabajando en un ambiente así que en un ambiente que sea muy competitivo entre personas que se odian. Pues que también existe. Y eso suele ocurrir en los temas en los que hay dinero implicado. Los temas muy, muy competitivos. Así que bueno, la respuesta no sé si es la respuesta que buscabas, pero un primer lugar es tener un punto de acceso a la matemática superior. Y el punto de acceso a la matemática superior normalmente son los profesores. Porque ellos investigan. Sí. Aplaudamos.